Mi hijo me echó sin pensarlo, hasta que descubrió quién era realmente su madre. Esta es la historia de una madre humilde que fue rechazada por su propio hijo, quien creía que ella no valía nada. Pero lo que él nunca imaginó fue que su madre había construido en silencio un imperio basado en esfuerzo, sabiduría y sacrificio. Un relato lleno de dolor, karma, orgullo, éxito y un giro inesperado que enseña una verdad permanente. Nunca subestimes a quienes te dieron la vida. Desde que enviudé, mi único propósito fue darle a mi hijo, Adrián, todo lo que yo nunca tuve. Trabajaba turnos dobles en la limpieza, llegaba a casa con las manos agrietadas y el cuerpo adolorido, pero ver su sonrisa era mi única recompensa. Ahorré cada centavo para que pudiera ir a una buena universidad, soñando con que se convirtiera en un hombre de bien. Pero la universidad lo cambió. Empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa gastada, de mi trabajo humilde. Cuando se graduó y consiguió un buen empleo, se mudó a un apartamento lujoso. Yo, pensando que estaría orgulloso de mí, fui a visitarlo. Su novia, una chica de familia adinerada, me miró con desprecio de pies a cabeza. Esa noche, Adrián me sentó en su sofá de diseño y me dijo las palabras que rompieron mi corazón. «Mamá, no puedes seguir viniendo así. Das una mala imagen. Mis amigos, mis jefes, no entienden. Es mejor que no nos veamos por un tiempo». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Me estás echando de tu vida?», le pregunté con un hilo de voz. Él desvió la mirada. «Es lo mejor para todos», murmuró. Salí de allí con el alma en pedazos. Lloré durante días, pero luego, una chispa de mi antigua fortaleza se encendió. Recordé los sacrificios de mi esposo y la promesa que nos hicimos: construir un futuro seguro. Durante años, mientras criaba a Adrián, había estado invirtiendo mis pequeños ahorros, siguiendo los consejos de un viejo amigo de la familia que era un genio de las finanzas. Había fundado una pequeña empresa de limpieza que, con el tiempo, se convirtió en una de las corporaciones de servicios más grandes del país. Nadie lo sabía. Llevaba una vida sencilla porque el dinero nunca me había definido. Pero ahora, las cosas iban a cambiar. Un año después, Adrián se iba a casar. No recibí invitación. Supe de la boda por una vieja vecina. El día de la ceremonia, decidí que era hora de que supiera la verdad. No por venganza, sino para que entendiera el verdadero valor de las personas. Me puse mi mejor traje de diseñador, uno que había guardado para una ocasión especial, y le pedí a mi chofer que me llevara en la limusina de la compañía. Llegamos justo cuando los novios salían de la iglesia. Todos los invitados se giraron al ver el imponente coche negro detenerse. Cuando mi chofer me abrió la puerta y salí, vi la cara de Adrián. Su mandíbula cayó. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de confusión y asombro. Su prometida me miraba sin poder creerlo, murmurando algo a su lado. Caminé hacia él, con la cabeza en alto. No había odio en mi mirada, solo la tristeza de una madre decepcionada. «Adrián», le dije con voz firme, «vine a desearte felicidad y también a enseñarte que el valor de una madre no se mide por su ropa o su cuenta bancaria, sino por el amor incondicional que da. Un amor que tú despreciaste». Los invitados cuchicheaban. La cara de su suegro, un importante hombre de negocios que ahora era mi competidor, era un poema. Se dio cuenta en ese instante de quién era yo, la fundadora y dueña de la empresa que estaba a punto de superar a la suya. Adrián intentó balbucear una disculpa. «Mamá, yo no sabía... ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque quería que me quisieras por ser tu madre, no por mi dinero», respondí. «Pero aprendiste la lección de la manera más difícil. Espero que algún día entiendas el verdadero significado de la familia y el respeto». Me di la vuelta, volví a la limusina y me marché, dejándolo allí, en medio de su boda de lujo, con la verdad más amarga y valiosa que jamás recibiría. A veces, la mayor lección de la vida llega en el momento más inesperado y de la persona que menos te lo esperas.
Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hasta la próxima. Nunca imaginé que un día escucharía esas palabras saliendo de la boca de mi propio hijo. Mamá, creo que ya es hora de que te vayas. Aquí estorbas. No puedo mantenerte. Tengo mi vida. Yo me quedé en silencio, sosteniendo la taza de té con ambas manos para que él no notara que me temblaban. Después de dedicarle toda mi vida, educarlo sola, renunciar a mis sueños y trabajar hasta que mis manos dolieran, ahora me pedía que me fuera, como si yo fuera un objeto viejo. Pero hijo, yo no tengo otro lugar donde quedarme, respondí con voz rota. Él respiró hondo, mirando su reloj, como si mi llanto retrasara su agenda. Ese no es mi problema, mamá. Ya eres adulta. Arréglatelas. No hubo abrazo. No hubo culpa. Solo indiferencia. Tomé mi viejo bolso, mi abrigo gastado y me dirigí a la puerta. Mientras salía, escuché cómo decía por teléfono, riéndose. Por fin la vieja se va. Ahora sí voy a vivir tranquilo. Su risa fue el disparo final. No miré atrás. Con el corazón hecho pedazos, caminé sin rumbo por las calles frías, sin saber a dónde ir. Cada paso era un recuerdo, una pregunta. ¿En qué había fallado? Las lágrimas se congelaban en mis mejillas mientras la gente pasaba a mi lado, ajena a mi dolor. El cielo se oscurecía y yo solo tenía mis pensamientos y un futuro incierto. Me senté en la banca de un parque, temblando de frío y de tristeza. Saqué de mi bolso la única foto que llevaba conmigo, una foto de él cuando era niño, sonriendo, con sus bracitos rodeando mi cuello. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cómo se había transformado en el hombre que me había echado a la calle sin piedad? Mientras miraba la foto, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. ¿Hola? Dije con un hilo de voz. Del otro lado, una voz amable y familiar que no había escuchado en años me respondió. ¿Ana? Soy yo, tu primo Carlos. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero he estado buscándote. Me enteré de que mi tía, tu mamá, te dejó algo en su testamento. Algo importante. Me quedé helada. Mi madre había fallecido hacía años y habíamos perdido el contacto con esa parte de la familia. ¿De qué hablas, Carlos? Hablamos de una herencia considerable, Ana. Una casa, acciones, dinero. Tu madre siempre quiso que tuvieras una vida segura. Por favor, dime dónde estás. Necesito ir a buscarte. Le di la dirección del parque, incrédula. ¿Era posible que después de tocar fondo, una luz apareciera de repente? A los pocos minutos, una limusina negra, lujosa e imponente, se detuvo justo frente a mi banca. El chófer bajó y me abrió la puerta. Adentro, mi primo Carlos me esperaba con una sonrisa cálida. Me abrazó fuerte. Tranquila, Ana. Todo va a estar bien ahora. Mientras la limusina se alejaba del parque, pasamos justo por la calle donde vivía mi hijo. Él estaba en la ventana, mirando con la boca abierta, confundido. Vio el coche de lujo, me vio a mí adentro, vestida con mi ropa gastada, pero rodeada de una opulencia que él nunca podría imaginar. Su rostro pasó del asombro a la codicia en un segundo. Tomó su teléfono y empezó a llamarme frenéticamente. Vi su nombre en la pantalla de mi celular una y otra vez. Carlos notó mi expresión. ¿Es él? Preguntó suavemente. Asentí, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. No tienes que contestar, Ana. No ahora. No nunca más si no quieres. Apagué el teléfono. Mientras nos alejábamos, dejé atrás no solo una casa donde ya no era bienvenida, sino también el peso de una vida de sacrificios no valorados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi futuro estaba en mis manos y que la vida me estaba dando una segunda oportunidad para ser feliz, para vivir por mí. La limusina se perdió en el horizonte, llevándome hacia un nuevo comienzo, lejos de la sombra de quien me había despreciado. Ahora,
La única persona que importaba era yo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Me echó de casa, y mi vida cambió para siempre, pero no de la forma que él esperaba. No caminé mucho después de que cerró la puerta en mi cara. Me senté en una banca cercana, sintiendo que mi corazón no latía, sino que sangraba. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que nunca se imaginó, era que yo no era la mujer pobre y desesperada que él creía que era. Años atrás, cuando él era solo un niño, yo era una humilde mujer que limpiaba las oficinas de una gran empresa. Pero mientras trapeaba los pisos de mármol y vaciaba las papeleras de los ejecutivos, llevaba conmigo un secreto. Una pequeña libreta azul. Era mi cuaderno de ideas, mi mapa del tesoro. En sus páginas anotaba todo lo que aprendía escuchando a escondidas las conversaciones de los grandes jefes. Mientras otros dormían, yo estudiaba. Me devoraba libros de finanzas, marketing, inversión. Aprendí sobre el mercado de valores, sobre bienes raíces, sobre cómo los emprendedores más exitosos habían construido sus imperios desde cero. Y poco a poco, con cada centavo que ahorraba de mi modesto sueldo, empecé a invertir. Primero, unas cuantas acciones aquí. Luego, una pequeña propiedad allá. Lo hice todo en silencio, sin decirle nada a nadie. Ni siquiera a mi propio hijo. ¿Por qué? Porque no quería que el dinero lo cambiara. Quería que creciera valorando el esfuerzo, el trabajo duro y la humildad, no los ceros en una cuenta bancaria. Él creía que yo era pobre porque vivía de forma simple, porque prefería remendar una camisa vieja antes que comprar una nueva, porque elegía ahorrar para el futuro antes que presumir de un lujo presente. Mi casa era modesta, mi ropa sencilla, mis comidas frugales. Pero mi mente y mi cartera eran ricas en conocimiento y en activos que crecían sigilosamente, día tras día. Le enseñé que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quién eres. Pero en algún punto del camino, él dejó de escuchar. Se dejó llevar por las apariencias, por la presión de sus amigos que presumían de autos caros y ropa de marca. Empezó a sentir vergüenza de mí, de nuestra vida sencilla. Me veía como un obstáculo, como un recordatorio de una pobreza que él desesperadamente quería dejar atrás. Y así llegamos a ese día. El día en que sus palabras me hirieron más que cualquier golpe. El día en que me dijo que me fuera, que ya no me quería en su casa. Su casa, que yo había pagado con el sudor de mi frente. Mientras me sentaba en esa banca, con el alma rota, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje. Lo abrí sin muchas ganas, esperando que fuera una llamada de algún cobrador o una factura por pagar. Pero no. El texto era claro y conciso. Señora Valeria, su vehículo y escolta están listos. El vuelo privado la espera. El consejo de inversionistas también. Mis dedos temblaron un poco mientras respondía con un simple «Voy en camino». Era la señal que había estado esperando. El inicio de una nueva vida que había pospuesto por el bien de mi hijo. Minutos después, el murmullo de la calle se detuvo. Una imponente limusina negra, brillante como la noche, se estacionó justo frente a la banca donde yo estaba sentada. Las pocas personas que pasaban por ahí se detuvieron, curiosas. Un chofer con un traje impecable bajó rápidamente, rodeó el vehículo y me abrió la puerta trasera con una reverencia. «Señora», dijo con voz respetuosa y profesional. «El señor presidente del grupo financiero me informa que ya tienen la propuesta sobre la mesa. La están esperando». La gente a mi alrededor me miraba con una mezcla de asombro y confusión. No podían entender cómo esa mujer de aspecto humilde, sentada en una banca con una pequeña maleta, era la persona a la que esperaba semejante vehículo. Pero la sorpresa mayor estaba a punto de llegar. Justo en ese instante, la puerta de la casa se abrió de golpe. Mi hijo salió apresurado, seguramente para irse con sus amigos a celebrar su nueva libertad.
pero se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada iba de la limusina al chofer y luego a mí. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad. ¿Mamá?, preguntó con un hilo de voz, como si estuviera viendo un fantasma. Me levanté de la banca y caminé hacia él. Lo hice suavemente, sin rencor, con la misma calma con la que lo arrullaba cuando era solo un niño y tenía pesadillas. Me paré frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Sí, hijo, es mi transporte, le dije con voz serena. Me esperan mis socios. Él balbuceó. Las palabras se atropellaban en su boca. Pero, ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? Era la pregunta que había esperado durante años, y ahora, finalmente, tenía la respuesta. Lo miré a los ojos, no con la rabia de una madre herida, sino con la tristeza de una mujer que había intentado hacer lo correcto. Porque quería criar un hijo humilde, le expliqué con toda la sinceridad de mi corazón. No un heredero arrogante. Una mueca que intentaba hacer una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. De repente, su tono cambió. La arrogancia desapareció, reemplazada por una desesperación palpable. Mamá, puedes volver, ¿sí? No quise decir eso. Fue un error. Por favor, ven a casa. Y entonces, llegó el momento de decir la frase que había guardado en mi corazón durante años. Una lección que la vida me había enseñado a la fuerza. Hogar no es donde vives, hijo, le dije, mi voz firme pero no cruel. Es donde no te echan. Lo miré con ternura, no con odio. Vi en sus ojos al niño asustado que una vez fue, no al joven cruel en el que se había convertido. Cuando entiendas el verdadero valor del respeto, el valor de la familia más allá del dinero, entonces podrás visitarme. Hasta entonces, crece. Le di la espalda. Caminé hacia la limusina sin mirar atrás. El chófer me sostuvo la puerta y yo subí al lujoso interior de cuero. La puerta se cerró con un sonido suave y sordo, aislándome del mundo que dejaba atrás. Y mientras el coche se ponía en marcha, por primera vez en muchos años, sentí cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza por haber perdido algo. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Eran las lágrimas de una mujer que, finalmente, había renacido.